Ok, listo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alfonso Jiménez. Soy su profesor del curso de aritmética y la clase de hoy vamos a hablar sobre reglas de interés y reparto de utilidades. Entonces permítanme por favor, comparto pantalla y ya estoy con ustedes. Entonces, me avisan por favor si pueden ver mi pantalla. ¿Sí? ¿Sí la ven? Ah, sí, por ahí vi que alguien levantó la mano, la volvió a dar, pero creo que es la señal de que sí puede ver la presentación. Entonces, si no hay problema, podemos ya empezar de una vez. ¿Listo? Ahí pues pueden ir ingresando mientras, que ya el acceso es automático, entonces no hay lío. Entonces, de una vez vamos a arrancar. Entonces, de una. Listo. Entonces, ¿qué es la regla de interés? Pues no es más que un procedimiento aritmético que permite calcular el interés que genera un capital bajo ciertas condiciones de tasa y tiempo. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí como pueden ver en este gráfico, nosotros tenemos un capital inicial a valor presente, ¿sí? Ese capital es la cantidad de dinero que nosotros eh, tenemos prestado para obtener esos intereses, ¿sí? Entonces, este capital es C, ¿sí? Este es C. Entonces, durante un tiempo plazo, ¿sí? Eh, que es la duración del préstamo y se mide en periodos, ya sea en meses, años, incluso días. mm, bueno, no es común medirlo en semanas, pero sí en bimestres, trimestres y así sucesivamente, con esa frecuencia. Nosotros obtenemos un beneficio que es el interés, ¿sí? El interés es el beneficio obtenido por el préstamo del capital. Entonces tenemos acá un tiempo que lo va a señalar acá con T minúscula y tenemos un interés que lo va a señalar acá con I mayúscula, el cual es un beneficio que obtenemos durante ese periodo de tiempo por el capital inicial que nosotros aportamos. Disculpa, ¿alguien tiene el micrófono prendido, por favor? Gracias. Eh, sí, como les venía diciendo, entonces tenemos un capital. Esto durante un tiempo nos va a generar un interés, que es un beneficio obtenido por ese préstamo. Y finalmente esto nos va a llevar a un monto final, que es, o un capital final, que es el valor futuro, ¿sí? Que es, no es más que la suma del capital más el interés, ¿sí? Es la cantidad total recibida al terminar el periodo del préstamo. A esto lo conocemos como monto, ¿sí? Esto lo va a señalar con una M mayúscula. Y bueno, y también tenemos en medio de todo una tasa de interés o rédito, que aquí la anotamos como R por ciento. ¿Y por qué tiene un por ciento? Porque se expresa generalmente en porcentajes y es la relación que existe entre el interés y el capital por cada periodo. ¿Cómo así? Entonces, aquí nosotros tenemos estas definiciones y espero que ustedes se las puedan aprender porque estas son las fundamentales para el tema que estamos viendo hoy. Entonces, recuerden, el monto es igual a la suma entre el capital inicial y los intereses, ¿sí? Y también tenemos esta relación de que, bueno, por un lado esto y por otro lado esto. La relación que hay entre la tasa de interés, que es
la razón entre los intereses y el capital, ¿sí? Y esto está expresado en porcentajes. Entonces, aquí para mostrar un ejemplo, para que quede más claro, entonces acá tenemos un capital de 600 soles, ¿sí? Que sería valor presente, a un año, ¿sí? Entonces, tiene una tasa de interés anual del 20%. Y luego de eso, pues vemos que genera un interés de 120 soles, ¿sí? O sea, durante ese año va a generar este beneficio. Y al final, pues esto se suma con esto, o sea, esto se suma, o sea, esto se suma y esto va a ser igual a este monto que tenemos acá, 720 soles, ¿sí? O sea, eso va a ser como las relaciones que vamos a tener entre estas variables. Como pueden darse cuenta, el, estas dos variables, el interés y el capital, en esta relación son directamente proporcionales. Como algunos recordarán que ya vimos en clases anteriores cómo es el tema de si dos magnitudes son directamente o inversamente proporcionales. Bueno, ustedes recordarán por la definición que se define de esta manera, ¿no? Entonces, suponiendo que pues la otra variable es constante, entonces pueden haber dos o más variables involucradas, pero bueno, ese es el hecho, que tenemos esa relación. Entonces, recuerden, el monto es igual a la suma entre el capital y el interés y la tasa de interés va a ser igual a la razón entre el interés y el capital. Bueno, entonces ya con otros ejemplos vamos a verlo más claro. eh, y bueno, después de eso debemos tener en cuenta unas consideraciones, ¿sí? Entonces, primero, el tiempo comercial no es lo mismo que el tiempo común, porque tenemos que un mes comercial es igual a 30 días y un año comercial es igual a 360 días, ¿sí? Pero un año común no es equivalente a un año comercial porque son 5 días más, es decir, 365 días, y un año bisiesto tiene un día más que el año común, es decir, 366. Para este tipo de em, casos que estamos analizando y que estamos resolviendo sobre reglas de interés, capital, monto, tasas de interés, tiempo, etcétera, nosotros vamos a usar generalmente el tiempo comercial, ¿sí? Eso lo vamos a asumir de esa manera porque pues, en la vida real también lo toman así, los bancos, las financieras, todas las instituciones y empresas que se dedican a este sector financiero, las bolsas de valores, bueno, las empresas que reciben inversiones, todos esos negocios pues tienen en cuenta el tiempo comercial. Entonces, para que lo tengan presente. Otra cuestión. Tenemos un concepto que es el de las tasas equivalentes. ¿Pero qué es eso? Entonces, si un mismo capital impuesto genera el mismo interés durante el mismo periodo de tiempo, entonces las tasas son equivalentes. Por ejemplo, tenemos que una tasa del 4% mensual. Esto equivale también a una tasa de 8% bimestral, 12% trimestral, 16% cuatrimestral, 24% semestral, 32% octomestral, 48% anual, 96% bianual y la razón 4 sobre 360% diario. ¿Sí? ¿Por qué 360? Pues
porque 360 es lo que equivale a un año comercial. Y ya vimos que nosotros vamos a asumir que vamos a usar ese tiempo para hacer todos los cálculos de inversión y de tasas de interés y de capital, etcétera. Entonces, eh, ot- otra consideración que vamos a tener en cuenta es el concepto de tasa nominal versus tasa efectiva. La tasa nominal es una tasa referencial proporcionada en diferentes periodos de tiempo, preferiblemente anual, pero también puede estar dada en otros periodos, ¿no? Que la mayor parte de los casos se toma anual. Pero, ¿cuál es la diferencia con la tasa efectiva? Que la tasa efectiva es la que realmente se aplica sobre ese capital depositado en cada periodo de capitalización. Entonces, si nosotros en un enunciado nos dicen que tenemos una tasa nominal de tanto por ciento en tantos periodos de tiempo, pues nosotros tenemos que convertir a una tasa efectiva equivalente en ese periodo de tiempo para aplicar de forma correcta en ese periodo de capitalización los intereses. Entonces, como ven, o sea, aquí o sea, puede que en un en un caso nos den que la tasa nominal anual es del 48%, ¿sí? O sea, podemos asumir eso. Pero entonces, en un caso podemos aplicar como se va a aplicar en cada mes, entonces tenemos que convertir esa tasa nominal a una tasa efectiva mensual, ¿sí? O sea, lo que llamaríamos TEM, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar esta referencia, o más bien esta tasa de 4% mensual, ¿sí? Entonces, cuando les pongan TE, o sea, ya saben que esto T se refiere a tasa efectiva y TN se refiere a tasa nominal. Eh, Perdonen un momentico, creo que sí, voy a borrar acá, porque de pronto se confunden. Entonces, o sea, la tasa efectiva va a ser mensual y la tasa nominal va a ser anual, o sea, esta. Ven, o sea, eso quiero que lo tengan claro, aunque no es común verlo en los ejercicios de examen, pero en la vida real sí y en los indicadores económicos que nos dan día a día en los noticieros o en las secciones de economía en los periódicos, en cualquier medio de comunicación o de difusión, pues nos van a hablar de esas tasas. Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿no? Y bueno, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta o podemos continuar. Si no tienen preguntas, podemos continuar porque pues ya hemos visto ya algunos conceptos fundamentales sobre lo que son las inversiones y las reglas de interés. Entonces, si todo está claro, podemos seguir. ¿Listo? Entonces, sigamos. Bueno, eh, entonces continuamos con las reglas de interés. Hay dos grandes clases de reglas de interés. Eh, Primero, la regla de interés simple, que es cuando los intereses generados en cada periodo no se acumulan al capital. Es decir, el capital permanece constante. Por lo tanto, en tiempos iguales se generan intereses iguales. ¿Sí? Entonces, vemos en este ejemplo que tenemos un capital inicial de 1.000 soles a 3 años con una tasa de interés del 10% anual. Y aquí vemos en el gráfico, en esa línea de tiempo, cómo sería la inversión. Entonces, aquí tenemos los 1.000 soles del capital, ¿no? En el tiempo cero.
Y ya después del primer año, o sea, cuando t es igual a 1, ese interés va a ser igual a 1000, o sea, el capital inicial por el 10%, la tasa de interés por 1, porque estamos difiriendo en años, ¿sí? Entonces, aquí vemos que, si ven que esto no va a cambiar, esto va a seguir siendo lo mismo. Esto de, o sea, el capital por la tasa de interés, esto va a ser constante, la tasa de interés tampoco va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es el interés, pero a una proporción, o sea, eh, va a ser un crecimiento, no va a ser exponencial, va a ser algo parecido a lineal, o sea, va a ser un crecimiento lineal. O sea, imagínense la gráfica cómo sería, o sea, sería como algo así, ¿no? Como una línea. O sea, ese sería el interés. O sea, el interés, obviamente, o sea, aquí tendríamos como, o sea, en el eje o sea, en este eje vertical y pues en este, pues tendríamos las otras variables, pero o sea, quiero que se den cuenta que esto va a ser de esta manera, ¿no? O sea, al segundo año, al tercer año y así. Y al final, pues, le sumamos todos estos intereses al monto, digo, sí, al monto inicial o al capital inicial. Entonces nos va a dar 1.300 soles, ¿sí? Y esto qué nos lleva, pues que en general nosotros, pues tenemos que esta relación de que el interés va a ser igual al capital por la tasa de interés por el tiempo, ¿sí? O sea, entonces el tiempo es la variable que iría ahí en esa gráfica, o sea, con el crecimiento lineal de los intereses, ¿sí? Entonces eso sería la relación que hay. Entonces, obviamente vemos acá que hay una proporcionalidad directa entre los intereses, el capital y el tiempo. O sea, hay esa relación. Igual, de aquí podemos concluir que por la ecuación que teníamos aquí anteriormente de que el monto es igual al capital más los intereses, entonces de ahí sale esto, que el monto es igual al capital más, más el interés, ¿no? Pero el interés que es pues esto mismo acá, ¿ve? Entonces todo esto se relaciona. Y ¿qué hacemos después? Sacamos factor común el capital y tenemos que va a ser igual al capital por 1 más el rédito por el tiempo, ¿sí? O sea, esta va a ser la fórmula general eh, en función del tiempo, asumiendo que C y R son constantes para el monto, ¿sí? ¿Sí ven? Eso es a lo que queremos llegar, ¿sí? Entonces, no sé si hasta aquí tengan preguntas o por ahora todo está claro. Bueno, continuamos. Entonces, por otra parte, tenemos otra clase de regla de interés que es interés compuesto. Es cuando los intereses generados acumulan en diferentes periodos de tiempo. Es decir, se van capitalizando al cabo de cada periodo, generando un nuevo capital. El interés compuesto es también conocido como capitalización, porque los intereses generan más intereses y el capital varía en el tiempo. Entonces aquí ya tenemos el caso de que ya el capital no va a ser constante, va a ser variable, ¿sí?
ahí pues también los intereses van a ser mucho más variables. Y bueno, ese monto también va cambiando en cada periodo de tiempo. Y como pueden ver, acá tenemos ya otra nueva variable que es n, que significa los periodos de capitalización. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos eh, un ejemplo similar al anterior, o sea, con la misma cantidad de capital inicial, que son 1.000 soles, la misma tasa de interés, que es el 10%, pero ya vemos que es capitalizable anualmente. ¿Cómo así? Entonces, vemos que en el primer año nos generó este interés, ¿no? ¿Sí? 1.000 por 10%, 100 soles. Y nos generó un monto en ese periodo 1 que fue 1.100 soles, ¿sí? Entonces fue en el periodo 2. Entonces tenemos que 1.000 por 10% más 1.100, o sea, le sumamos lo que nos dio el monto en el primer año por el 10%, ¿sí? Por la misma tasa de interés. Entonces al final nos da que 100 más 110, 210 soles, ¿sí? Entonces, y, eh, y tenemos que el monto en el periodo 2 fue esto, 1.000 por 110% por 110%, es decir, 1.210 soles. Y en el periodo 3 tenemos esta suma acá, que o sea, sumamos lo que nos da en el interés anterior, o sea, en el periodo 2, y le sumamos 1.210, que fue el monto que nos dio en el periodo anterior también, por la misma tasa de interés, 10%. Entonces nos va a quedar que al final es esa suma en el interés en el periodo 3 va a ser igual a 331 soles. Y el monto va a ser igual al producto de 1.000 por 110%, tres veces, entonces, o sea, tres veces esa tasa de interés va a ser igual a 1.331 soles, ¿sí? Entonces es como si tuviéramos el, y ven que cada periodo va cambiando el capital también. El capital eh, en el periodo 1 va a ser 1.000 soles, en el periodo 2 1.100 soles y en el periodo 3 1.210 soles, ¿sí? Entonces ese capital va a ser variable y el monto pues también va a tener una variación prácticamente exponencial, porque va a ser en este caso al final 1.000 por 110% elevado a la 3, que eso es igual a ¿qué? A 1.000 por 1 más 10% elevado a la 3. ¿Por qué sale este 1 de acá? Porque recuerden que pues ya vimos en la clase de porcentajes que el 100% equivale a la unidad, ¿sí? Entonces esto es como si esto es como si estuviera, como si fuera igual a 100% más 10%. ¿Ven? Entonces, y recuerden que 100% es 100 sobre 100, ¿no? Entonces, 100 sobre 100 es igual a 1. Entonces, por eso es que de ahí sale 1 más 10%. ¿Y qué tenemos? Que en general, tenemos que este capital C va a ser multiplicado por 1, o sea, más R%, que es la tasa de interés, todo esto elevado a la N, que son los periodos de capitalización, ¿sí? Entonces,
como ven, ya el asunto se complica un poquito más porque ya no va a ser un crecimiento lineal como vimos en la regla anterior, sino va a ser un crecimiento exponencial. Entonces, porque va a depender de esos periodos de capitalización, ¿sí? Y bueno, pues ahí lo único que no cambia es la tasa de interés, pero como ven, aquí hay una dependencia con los periodos que también cambian y, y bueno, eh, va a crecer a ese ritmo de forma exponencial. Entonces, y acá pues también tengo que mencionar algo, que el monto, este monto de 1.331 soles, también es esto, o sea, equivale al final a esto, ¿no? O sea, al capital más los intereses y el capital inicial que es 1.000 más los intereses de ya el último periodo, que fueron 331 y eso nos da 1.331, ¿sí? Entonces, hay más de una manera de llegar al mismo resultado. O sea, esto es equivalente a esto. ¿Ven? Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque ya vamos agregando esas relaciones entre todas estas variables. Y bueno, como pueden ver, aquí ya la cosa se pone más interesante. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Bueno, pues ya ahorita en la parte práctica vamos a ver algunos ejercicios y algunos casos particulares que se nos puede presentar tanto interés simple como compuesto y cómo resolverlos. Entonces, y bueno, tenemos también un caso particular del interés compuesto que es el interés continuo. ¿Cómo así? En este caso es cuando el interés se acumula instantáneamente y por consiguiente el capital crece continuamente, ¿sí? Entonces, ya pues tenemos que ya prácticamente eh, pues tenemos estas variables, igual tenemos un monto, el capital depositado, pero aquí ya tenemos que asumir algo y bueno, es que hay un crecimiento exponencial eh, del, de los intereses, sí, en particular. ¿Y esto a qué nos lleva? Que el monto va a ser igual a, al límite cuando esos periodos por año, pues ese n tiende a infinito. O sea, supongamos que eso pues, se hace muy, muy grande, ¿sí? Aquí tenemos que el capital va a estar multiplicado por 1 más R%, que es la tasa o rédito, sobre n, que son los periodos, todo eso elevado a la n, o sea, n, que son los periodos de nuevo, por t, que es el tiempo, ¿sí? O sea, esos periodos, pues generalmente pueden ser por año, pues así se toman. Pero lo importante es que estas variables tienen que estar en las mismas unidades, tanto la tasa como el tiempo, porque como ven acá, pues al final nos va a quedar esto, ¿no? Esta fórmula que va a ser para calcular el interés continuo que es capitalizable a- en ese periodo de tiempo, ¿sí? ¿Por qué el límite cuando n tiene a infinito de todo esto es igual a eso? Porque resulta que hay una definición de límites y pues no me quiero salir mucho del tema aritmética, pero les recomiendo dar una revisada a ese tema y en particular a límites cuando tienden al infinito. Hay uno que en particular es interesante que lo revisen
y es el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n, ¿sí? ¿Y eso a qué es igual? Pues ya en varios libros de cálculo y bueno, en algunos tutoriales ya han demostrado que esto es igual a nada menos que la base del logaritmo neperiano, o sea, e. Y e es equivalente a un número decimal, pero de muchas cifras a la derecha, 2,7182, bueno, y así sucesivamente. Entonces, los invito a que hagan un poquitico de pesquisa y se atrevan a investigar porque, o sea, cómo se demuestra esto, ¿sí? Y por qué esto, o sea, por qué esto es realmente igual o sea, este lado de la igualdad es igual a este lado, ¿sí? Pero lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy es esto, o sea, es esta formulita acá, porque esto les va a servir para resolver algunos ejercicios sobre interés continuo. Eso sí, hay casos en los que les dan e elevado a un decimal es equivalente a un número. Entonces, esos son datos que ustedes deben tomar para resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto también es un crecimiento exponencial, obviamente, pero es continuo, ¿sí? Entonces, vean que, o sea, asuman que es como la curva, o sea, pero de forma exponencial, o sea, tienen aquí el interés y el tiempo, pero es una curva exponencial, o sea, sí. Y, bueno, en este caso particular, o sea, la curva puede estar tocando el eje eh, en el valor E, o sea, en ese valor de ese número, ¿sí? Porque como ustedes, pues, algunos saben que cualquier número elevado a la cero es uno, ¿sí? Entonces, bueno, pues, bueno, entonces, sí, entonces, bueno, más o menos lo que quiero decir es que, bueno, sí, el hecho es que el interés va a crecer exponencialmente, ¿sí? Con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, eh, y obviamente pues o sea, el capital va a ser variable, la tasa de interés pues también va a ir cambiando eh, a medida que va pasando estos periodos y este tiempo, o sea, se va a hacer mucho más grande, ¿sí? Entonces, sí, pues eso era lo que les quería mostrar. Y bueno, ya pues saliendo un poquito del tema de intereses, pues tenemos un caso que es el de la regla de compañía, ¿no? O sea, reparto utilidades, que no es más que un caso particular de los repartos proporcionales que vimos antes, pero esto tiene aplicaciones comerciales. Y también es un complemento de lo que vimos de las reglas de interés, de las inversiones, de los préstamos, de todo eso, porque hay aportes también y esos aportes están definidos en capital. Entonces, como vimos, el capital también puede ser ese aporte que cada uno de los socios componen en un negocio. El tiempo, como ya vimos, es el periodo durante el cual se hacen esos aportes. En este caso, cada socio mantiene su aportación. Y la utilidad puede ser ganancia o pérdida obtenida por los socios al término de cierto tiempo. Entonces, como pueden ver acá, aquí tenemos
valga la redundancia, esta relación, ¿no? De utilidad sobre capital por tiempo va a ser igual a una constante de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, como ven, la utilidad es directamente proporcional tanto al capital como al tiempo, suponiendo que la otra variable es constante, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente y en general para n socios tenemos que estas razones equivalentes, ¿no? Que para el socio uno, que para el socio 2, que para el socio 3, ¿sí? Y así sucesivamente eh, hasta el socio n, ¿sí? Y para este socio n, enésimo, pues el reparto va a ser igual a esta misma constante de proporcionalidad, ¿sí? Al final o el retiro del negocio, los socios reciben la suma del capital más la utilidad que les generó esa inversión a lo largo de ese tiempo, ¿sí? Entonces, como algunos, no sé si recuerdan o si han jugado alguna vez Monopoly o Tío Rico MacPato, pues ahí pues nos ponen a prueba ciertas habilidades para invertir y negociar. Entonces ahí se puede aplicar mucho estos conceptos que vimos hoy sobre las reglas de interés, el reparto de utilidades, las ganancias obtenidas, todo esto lo vamos descubriendo. Y pues aquí les voy a dejar un link de un video que me pareció muy interesante. No sé si algunos de ustedes han visto antes, bueno, antes existía un programa en televisión de Disney que se llama Las Patoaventuras. Entonces ahí mostraban algunos personajes como Tío Rico MacPato y sus sobrinos Hugo, Paco y Luis. Entonces en ese video, que espero que ustedes lo vean, entonces ahí el tío Rico les enseña a sus sobrinos cómo invertir un dinero que ellos tenían ahorrado en un marranito, como el que tenemos acá en esta gráfica, el marranito. Entonces, pues ellos no quieren romper la alcancía, quieren hacer que ese dinero crezca más. Entonces, pues el tío les da unos consejos sobre cómo eh, hacerlo correctamente, ¿sí? Entonces, no se deben apresurar a ahorrar, pues porque sí, o sea, no es ahorrar por ahorrar, sino es invertir ese dinero para que produzca más dinero, ¿sí? Y de eso se trata también este tema del interés simple y compuesto, que ya vimos que pues, el interés simple tiene un crecimiento lineal, pero el interés compuesto y continuo tiene un crecimiento exponencial, ¿sí? A lo largo del tiempo. Entonces, pues eso los dejo para que lo piensen. Si quieren abrir un negocio, un emprendimiento, así sea algo muy sencillito como vender dulcecitos o golosinas o lo que quieran, hasta algo mucho más sofisticado, no sé, crear un gran negocio o tener un ángel inversionista o alguien que invierta capital de riesgo, que se metan de pronto a un crowdfunding o algo similares, o que decían de pronto ustedes invertir en la bolsa de valores o en Forex o en algo similar, siempre van a estar ahí estos conceptos de inversiones, ¿no? De reglas de intereses generados a lo largo del tiempo a partir de un capital para al final obtener un monto, una ganancia que al final se puede repartir entre una o más personas, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, al final de todo esto, entonces yo quiero que se lleven estos conceptos. Igual en un ratico vamos a ver ya las preguntas eh, de práctica para saber cómo podemos aplicar estas fórmulas o más bien estas reglas y así ustedes puedan entender mejor, porque esto realmente les digo muchachos que esto les sirve para muchísimas cosas. O sea, les sirve para la vida diaria. O sea, si ustedes quieren
aprender a tener una educación financiera fundamental, o sea, tienen que empezar por entender esto. Si ustedes deciden estudiar una carrera sobre todo en el área de finanzas, ya sea contabilidad, administración de empresas, algo relacionado con esto, ustedes tienen que eh, saber cómo funciona. O sea, esto es fundamental que lo sepan. Y sobre todo, pues ya cuando vayan a hacer sus prácticas, cuando estén ya en la universidad y estén ya empezando, pues a hacer también trabajo de medio tiempo, pues, o, o ya empiecen a hacer su práctica profesional en una empresa grande o en una pyme, o sea, pequeña y mediana, ustedes pueden también aplicar estos conceptos. Y obvio que esto les va a servir muchísimo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pues es así. Y no, pues quería agradecerles la asistencia por el día de hoy. Pues yo sé que empezamos un poquito tarde. Pues quería saber si alguno tenía una pregunta en particular sobre el tema que hemos visto de la parte teórica. No sé si alguien tenga alguna pregunta particular, algo que no haya entendido, algo que no haya tenido claro, que de pronto diga, ah, no, es que no sé, no". Pero bueno, aquí estamos para ayudarlos. O sea, aprovechen que este es el momento de la clase para resolver preguntas. Y bueno, me disculpa si estoy un poquito eh, así, pero bueno, es que empezamos tarde y bueno, ya está como preocupando un poco porque empezamos a las y cuarto, pero ya ahí pues vamos terminando. Igual les agradezco mucho y vamos a tomar aquí una pequeña captura. eh, ¿Sí? Entonces, listo. Entonces ahorita en un rato nos vemos en otra sala. Ahí les dejamos el enlace de la segunda hora para este curso de aritmética, o sea, del mismo tema, reglas de interés, reparto de utilidades, eh, para que entren ahí. Dentro de 5 minutos empezamos. ¿Listo? Entonces ya pueden ir bajándose de esta sala y subirse a la otra si quieren. Y ahorita en 5 minutos nos vemos allá para continuar con la parte práctica de preguntas sobre el tema de hoy. Entonces, nada, muchas gracias a todos y ahorita nos vemos. ¿Vale?